Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos una semana más a este repaso que va a estar lleno de buenos valores, de buenas tendencias y de ninguna basura bursátil. Ideas de inversión que luego ya hay que acabar de ajustar en función del perfil de inversor que cada uno tenga, pero que, pues con unas pautas bastante claras, creo yo, sencillas y para seguir pues más o menos bastante bien ese posible precio de compra según mi operativa y esa zona a vigilar como stop loss. Dicho esto, pues como siempre empezar agradeciendo a todos, el canal poquito a poco sigue creciendo, los seguidores en Twitter, que es donde voy colgando todos estos, muchos valores, muchas gráficas, ideas de inversión, pues ahí en Twitter es donde lo voy colgando de momento y la verdad que, pues que va bastante bien, estoy muy contento y sobre todo ya digo, si puedo ayudar lo máximo posible a encontrar esos buenos valores y esas buenas tendencias, pues perfecto. Y también pues con el canal, para aquellos que sea la primera vez que veis uno de mis vídeos, pues como he comentado, no hay basuras bursátiles y sobre todo intento llegar pues al mayor número de minoristas, de inversores que también se hayan iniciado pues a raíz de toda la pandemia. Y pues si hay aquellos inversores también más expertos, pues por supuesto que si algún valor les ayuda, pues todos vamos aprendiendo de todos y todos vamos encontrando valores que siempre son súper interesantes. Por lo tanto, pues yo creo que con un poquito de cada uno que se vaya aportando, la verdad que se hace mucho más sencilla y mucho mejor el tema de las inversiones, ¿de acuerdo? Así que nada, dicho esto, agradecer también, pues en especial a estos inversores que tienen ese plus de confianza, ¿de acuerdo? Tengo el tema de las ideas de inversión, esa suscripción a cuota, pues simbólica, nada que ver con otras cuotas que hay por ahí. La verdad que, como he dicho, pues eso, como la idea es ayudar, pues lo hago de la forma más fácil, más económica que puedo, ¿de acuerdo? Para continuar, empezaremos ahora el repaso después de ver los tres índices más importantes de Estados Unidos. Pues empezaremos viendo pues 4 ideas de inversión para suscriptores y pues para que aquellos que sea la primera vez o que que os esté entrando el gusanillo y si os interese os podáis animar, pues me lo hacéis llegar en comentarios o si no por Twitter. Y nada, yo os paso información un poquito más detallada de todo lo que es, pero ya digo que sobre todo y lo importante es esa cuota que no tiene nada que ver con otras que hay por el mercado y que yo creo, como veremos, pues que no hace falta pagar una cuota muy alta para poder encontrar esos buenos valores, ¿de acuerdo? A nivel de vacunas, ¿de acuerdo? Pues a nivel de vacunas, pues más de 1 millón ya de dosis puestas en Estados Unidos, así que parece que en ese sentido pues va todo bastante bien, luego habrá que ver cómo evoluciona, porque parece también que cada vez hay más infectados y luego pues a la que pasen las fiestas, pues ya veremos cómo acabamos si nuevamente confinados o si por el contrario las vacunas hacen su efecto. Dicho esto, pues nada, empezaba la semana súper volátil, súper bajista, con el tema de la nueva cepa en el Reino Unido y luego parecía pues que ese miedo se disipaba un poquito y la verdad que la semana pues no ha acabado mal del todo. Sí que es cierto que han habido muchos valores que tenían una subida pues bestial que al final pues con excusa o no pues han empezado a corregir un poquito y luego sobre todo eso, si no me seguís en Twitter pues es interesante porque cada día voy colgando esos cierres pues de las FAN, de valores de medio y largo plazo, de valores de vehículos eléctricos, de acuerdo, valores de energías renovables, energías limpias, por lo tanto, yo creo que es una visión general, rápida, amplia de lo que van haciendo, pues eso, en particular, pues diversos sectores, así que ya digo, me parece que es bastante interesante. Si tenéis alguna sugerencia, pues obviamente me la dejáis en comentarios. Más cositas. El tema de Tesla entraba en el S&P 500 y luego teníamos a Apple con el tema para el 2024 del iCar. Por lo tanto, pues veremos a ver cómo le sienta a una y a otra. Así que nada, en principio Apple le sentaba bastante bien y luego Tesla pues iba bajando en lo que era su estreno en el S&P.
Y luego, ¿qué más tenemos? Pues bueno, pues súper interesante el tema de ese antimonopolio, esa investigación antimonopolio en China. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que Baba, pues súper afectada. Caía 13, un 14%, llegando a caer un 16%, si no me equivoco, en la sesión. Así que bueno, pues en la última sesión. Y nada, pues la verdad que habrá que echarle un vistazo también a Baba, que la tenemos por ahí, a ver pues dónde puede tener una zona de soporte y cómo puede evolucionar este gigante chino, ¿de acuerdo? Y para finalizar, pues nada, empezaremos con esos valores que he comentado después de ver estos tres índices, ¿de acuerdo? El primero de ellos, pues el tema del Dow Jones Industrial, como comentaba la semana pasada, ya no estábamos para pedir demasiado rally, ya que en estos 8 meses y 3 semanas llevábamos una subida de más de un 65%, por lo tanto, pues yo creo que ya estábamos para pedir pocos rallies. Dicho esto, pues bueno, aún hay valores que la verdad que lo han hecho muy bien, que continúan imparables, por lo tanto, pues siempre hay esos buenos valores que se pueden seguir y que pueden dar punto de compra. El S&P 500, de acuerdo, pues lo mismo, comentaba un 70%. Vamos a quitar esta línea que se ha quedado aquí en medio. Perfecto. Subiendo un 70% desde mínimos, por lo tanto, pues bueno, a nivel general, más de lo mismo. ¿De acuerdo? El Dow Jones un 0,07 subía, el S&P 500, pues bueno, se dejaba solo un 0,17, así que un poquito más. Y el Nasdaq, pues el Nasdaq lo tenemos subiendo un 93% desde mínimos y esta semana lo hacía bastante bien subiendo un 0,39. Por lo tanto, la verdad que muy bien los tres índices, así que nada, en ese sentido, poquito más se puede decir. Y ahora sí, vamos a empezar con esos cuatro valores rápidamente. Bueno, en vez de poner pues un pantallazo con el tema de lo que, bueno, de lo que podría ofrecer, pues lo vamos a mirar con ejemplo de valores, ¿de acuerdo? Con ejemplo de valores, pues eso, que están aquí en ideas de inversión y que lo van haciendo pues muy pero que muy bien. Este primer valor, pues bueno, vemos aquí esta grandísima rotura, Ester, bueno, pues la entrada era en estos 93,24 aproximadamente, con el tema del dividendo, ¿de acuerdo? Ajustándolo, así que bueno, aproximadamente por ahí, y la verdad que ya vemos que lo ha estado haciendo muy pero que muy bien, tiene esta zona de máximos, esta semana ha descansado un poquito, pues la verdad que si vuelve a romper máximos, lo vuelve a hacer con fuerza, no sería descabellada una posible compra. Y eso sí habría que tener en cuenta, en este caso, esa media de 10 semanas. Si vamos a otro, VCRA, otra idea de inversión para suscriptores, de acuerdo, pues bueno, vemos también más de lo mismo, muy buenos puntos, muy buenas zonas de rotura, por lo tanto, pues bueno, la verdad que ha sido bastante interesante, ha sido una compra también que por ahora pues está siendo bueno, rentable, no ha saltado stop loss ni nada, y así que ya pues también más de lo mismo, ¿vale? Muy interesante, vemos que son, como he comentado antes, en este caso estamos llegando ya a esta zona de primer objetivo, ¿de acuerdo? Estos 42,60 sería el primer objetivo tras esta rotura de aquí, en este caso de esos 36,86 aproximadamente, pues bueno, con ese primer objetivo para llegar a máximos históricos. Vemos que hizo una subida muy interesante y con mucho volumen y bueno, esta semana pues lo que he dicho, semana más corta de lo habitual, por lo tanto, pues descansando en el tema de volumen, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, ha vuelto a hacer más máximo respecto a la semana anterior. Así que nada, se tiene muy cerca esos 42,60 de máximos históricos. A partir de aquí, pues bueno, valor a tener también en cuenta para que si rompe esta zona de máximos, pues pueda ser una nueva oportunidad de compra. Venga, vamos a ir con otra idea de inversión. Esta ha sido pues de esta semana y ha roto muy bien. Tenía aquí este rango lateral con esta zona de objetivo aproximadamente, ¿de acuerdo? Aquí en esos 59,40 y bueno, pues vemos que prácticamente ha llegado, por lo tanto, también súper bien, una grandísima rotura, lleva muchas semanas y ya esta semana pasada sí que es cierto que en esta zona de aquí, pues en esta primera rotura, ¿de acuerdo?
en estos 51,66 aproximadamente, incluso en estos 50,70 pues se escapó esta rotura, pero bueno, hemos cogido esta segunda rotura, esta segunda oportunidad que ha dado el mercado al romper esta zona de 54,40. Los inversores que este valor les pareciera un valor interesante, pues ha sido una rotura bastante buena, ya que para esos días que hemos tenido, pues volumen prácticamente llegando a la media. Y en este sentido, pues sí que llegando también a esta zona prácticamente de objetivo, ¿de acuerdo? Así que nada, ya digo que el valor pues súper interesante y bueno, para que veáis un poquito pues el tema de las ideas de inversión, pues cómo va y en qué tipo de valores bueno, os vais a encontrar, ¿de acuerdo? Y para finalizar este último valor, pues bueno, un valor que la verdad que lo ha hecho bueno, requete bien. Veníamos ya pues siguiéndolo, hizo una rotura falsa, saltó el stop loss, pues bueno, a la segunda ha sido la vencida. La verdad que desde, por ejemplo, si nos vamos desde la rotura, pues bueno, hablamos de un 44%, ¿de acuerdo? Pues nada, súper interesante, la verdad que haciéndolo muy, pero que muy bien en ese sentido el valor. Y teníamos aquí, pues eso, este doble techo, esta bull flag, y entonces, pues la verdad que lo que decía el valor lo ha estado haciendo muy, pero que muy bien. Ahí, bueno, ha hecho objetivo por bueno, por este flag, este rango lateral. Luego, si nos vamos también a esta zona, ¿de acuerdo? Desde el mínimo al máximo, pues bueno, también tenemos esta rotura súper interesante, que aún le queda un poquito de tramo al alza para hacer el tema de la bull flag, acuerdo, del mástil, por lo tanto, pues bueno, veremos si llega o si no llega, pero por lo menos sí que es cierto que me consta pues que algún inversor, la verdad, que le ha hecho una muy buena rentabilidad a este valor, ya que en un día pues subió muchísimo. Si nos vamos a esa gráfica diaria, de acuerdo, pues bueno, vemos esta subida de este día, que era súper interesante, tenía aquí este segundo impulso, bueno, la verdad que estaba muy bien, muchísimo volumen, 44,5%, genial. Y luego la verdad que el día siguiente, que fue el jueves, pues muy bien, una gran barrida, eso es bastante interesante siempre, y luego pues eso, el volumen se quedaba ahí en la media, así que ahora mismo, pues para todos aquellos que no estéis en el valor, se podría intentar, pues eso, se vuelve a romper esos 23,40 y luego ya pues nos iríamos a una zona de stop aproximadamente en esos 18,70. Así que es lo que nos está dejando en gráfica diaria. Por ahora, por lo menos, pues la verdad que comentarla me parece muy interesante y más de lo mismo. En este caso, pues bueno, es una IPO que lleva relativamente poco tiempo, que empezó a despertar pues en noviembre, así que pues desde noviembre súper bien, una subida, a ver, que lo miraremos bien, una subida, ¿de acuerdo? Desde mínimos hasta este máximo de aquí de un 62%, luego tuvo un descanso y ahora pues más de lo mismo. Desde los mínimos, si nos vamos a los máximos, pues también otro 66% en este caso. Por lo tanto, pues ahora veremos si el valor hace una consolidación entre esos 18,70 y esos 23,40, pues sería genial. Pero bueno, básicamente estos cuatro primeros valores será pues eso, para hacer un poquito de propaganda, de esas ideas de inversión, de los valores que hay en esa suscripción a Bolsa Free. Por lo tanto, pues nada, espero que os guste, que os hayan gustado estos valores y a partir de ahí, pues bueno, si os decidís a lanzaros, animaros con este tema de las ideas de inversión, pues nada, me escribís, me hacéis cualquier comentario y nos ponemos en contacto y seguimos adelante, ¿de acuerdo? Nada, ya veis que solo son buenos valores, ninguna basura, ningún buscar ahí un salto ni ninguna historia rara, sino que son todo, pues eso, buenos valores, buenas tendencias y valores que tiran hacia arriba. Así que ahora sí que sin muchísimo más historia nos vamos a centrar ya en los valores propios del repaso semanal. Como siempre, pues esos valores que lo han hecho muy mal, bien y muy bien, ya digo, a nivel semanal. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver qué ideas hay, qué oportunidades nos dejan, ¿vale? Venga, vamos a empezar con el primero, que ha sido, bueno, pues una auténtica bestia como es Fubo.
De acuerdo, aquí en gráfica diaria, pues bueno, la verdad que estaba haciendo una subida espectacular. Desde este mínimo, pues llegó a subir un 143%. Aquí me comentaron, no fue idea de inversión propia mía 100%, ya lo puse en Twitter, pero bueno, me comentaron el valor, me pareció una compra muy interesante entre esos 12,50 y 13, y la verdad que ha dado una rentabilidad pues excelente, llegando hasta este máximo de 62,29. Pues bueno, ahora mismo debería vigilar esta media de 10 semanas, a ver, de 10 días, perdón, a ver qué es lo que hace el valor, porque bueno, si nos vamos a gráfica semanal, en este caso, pues bueno, es un poquito eh, más fea y podría indicar pues un descanso. Lo dicho, también podríamos estar entre esos 40 aproximadamente, bueno, hay muchísima distancia de 40 a 62, la verdad, por lo tanto, yo me decantaría más en este caso en lo que sería esta media de 10 días y este máximo para tener en cuenta para ese posible descanso, esa posible, pues bueno, nueva consolidación que la verdad, bueno, pues que sería súper interesante. Ya digo, 40-62 es un rango también muy amplio, pero bueno, en diario se ve un poquito más claro que en un semanal que tiene simplemente, pues, esa vela con esa grandísima mecha superior y que donde, bueno, pues claramente ha habido una recogida de beneficios. Aquí lo vemos pues en el volumen de estos 2 días, por lo tanto, pues bueno, a ver al final dónde frena. Sobre todo no perseguir el precio, no intentar comprar en inventos raros ni en zonas medias. Yo ahora ya, pues aquí, si se ha escapado el primer tren, pues nada, esperaría el segundo, que ya sería rotura de máximos. O si por el contrario, pues bueno, hace aquí un doble suelo, alguna cosita a nivel técnico, pues entonces ya sí que podríamos volver a mirar eh, nuevamente hacia la zona alta, ¿de acuerdo? Pues que por ejemplo aquí ahora pues habrá eso, un doble suelo, un triple suelo y entonces ya podríamos pues eso, plantearnos la posibilidad de si vuelve a romper los 50, tener el primer objetivo, esos máximos históricos. Así que nada, uno de esos valores que le ha tocado esta semana corrección. Vengamos con otro, sector energías limpias, renovables, pues bueno, la verdad que es un valor, como comentaba en Twitter, un 15%, luego aquí un 2, pero una variación también de prácticamente un 11,5%, aquí una variación también de un 12%, aquí también en diario pues subiendo un 5 y pico, pues otro 11-12% de variación, por lo tanto, un valor bastante volátil. Aquí una variación de un 18%, cayendo prácticamente un 10%, y el jueves pues también con media sesión, bueno, cayendo un 6,20, por lo tanto es un valor que es bastante volátil. Tiene una tendencia de fondo pues muy buena, como podemos comprobar desde este 2019, desde estos mínimos, la verdad que haciéndolo muy bien, pero sí que es cierto que es un valor que es bastante volátil. Por lo tanto, pues nada, valor a tener en cuenta ahora mismo. Ahora mismo yo ya me esperaría máximos históricos, ver si en esta media de 10 días es suficiente o si por el contrario pues se va a buscar lo que sería esta zona tan interesante de aquí con bueno, con esta pedazo de resistencia que le costó bastante romper y bueno, pues luego ya veremos si finalmente ahora hace con todas estas medias pues de soporte, cosa que sería muy interesante. Por lo tanto, otro valor que lo quería pues eso, destacar porque por esa volatilidad, pero ahora mismo con un timing de compra para mi punto de vista o desde mi punto de vista, pues nada bueno, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir con Alibaba. Pues aquí tenemos cuando salía el tema de la noticia de la investigación, pues bueno, la verdad que tirando a la baja, muchísimo volumen, sí que es cierto que cayó mucho, pero esta mecha pues indica que entraron compras. Así que, bueno, yo la verdad que por ahora quiero pensar que estas compras obviamente no las hemos realizado 4 minoristas, ¿de acuerdo? Sino que han sido pues seguramente esas manos fuertes que han aprovechado pues para empezar a posicionarse un poquito de cara pues a un medio largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que es un valor que sí que tiene muchos gaps, siempre tiene gaps de escape y en este caso aquí tenía otro, ¿de acuerdo? Aquí tenía otro, pues bueno, aquí por el momento en gráfica diaria, pues la verdad que ha ido cerrando unos cuantos, pero vaya, nada de qué preocuparse, veremos si recupera bien o pronto esos 231 en este caso y a partir de ahí, pues yo creo que ya podríamos empezar a mirar un poquito
más arriba. Y si nos vamos eh, a esta gráfica semanal, pues bueno, vemos que a nivel semanal el valor ha caído un 14,62% y bueno, ya llevaba alguna semana, ya llevaba algún día, alguna semana, perdón, con el tema de investigaciones y de cositas y nada, finalmente pues la verdad que ha ido para abajo, lo que digo, debe recuperar bien y cuanto antes mejor, no estaría de más recuperar esos 2,31. Si se va para largo plazo, la verdad que con estas caídas incluso pues se podría haber aprovechado para incrementar un poquito la posición, ya que en teoría pues es un hiper mega gigante chino que bueno, no sé yo si realmente van a estar tan, tan interesados de tirarla a 100% abajo y destruir Alibaba, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, como nunca se sabe, pues esas posiciones que se vayan tomando, yo creo, desde mi punto de vista, han de ser pues eso, pequeñas posiciones y si luego el valor vuelve a demostrar que es un buen valor, pues entonces ya volveré a incrementar. Y como digo, empezaría por demostrar que el valor realmente tiene fuerza y que puede ser interesante, pues por encima de estos 231 y ahora mismo tendríamos que vigilar esos 200 aproximadamente a no perder, pues eso, para no mirar esas cotas más bajas. Ven, vamos a ir ahora con otro valor, ZM, ven, un valor que tiene muy clara ahora una zona de compra, un valor que esta semana, pues a ver, aquí es el mínimo 3,76, 68, 3,75, perfecto, pues nada, hace una envolvente, bueno, pues una envolvente en este caso pues bajista, por lo tanto hay que tener un poquito en cuenta, veremos si se frena entre la media de 20 y de 30 semanas, si ahí hace un rango y a partir de ese rango lateral, esa consolidación, ese descanso, pues vuelve a mirar a la zona alta. Sería, pues bueno, un poquito, entre comillas, preocupante que perdiera esos 366 aproximadamente, 363 es la media de 30 semanas, pues bueno, sí que habría que vigilarlo. Yo ahora mismo, la verdad que no recomendaría pues una toma de posición en ZM, ya que, pues bueno, un valor que tiene una pinta pues muy, pero que muy buena, que lo ha hecho muy bien desde estos mínimos de diciembre del 2019, por lo tanto lleva un 2020 muy, muy interesante, pero cuando empiezan las correcciones o las caídas, pues como no sabemos dónde puede llegar, pues la verdad que mejor esperar, mejor a que haga, pues eso, si hace una rotura limpia también de la media de 10 días, pues la verdad que con esta tendencia de fondo, con todo el COVID, con todo cómo funciona ahora, pues puede ser muy interesante empezar a tomar alguna posición, pero sobre todo no perder esta zona de los 363 para redondear con esa media de 30 en semanas, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora la semana pasada había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o incluso 8 valores, si no me equivoco, de acuerdo, que comentaban pues un poquito más destacados como posibles ideas de inversión y bueno, la verdad que ha habido dos que lo han hecho muy pero que muy bien, hay uno que lo ha hecho bien, luego hay uno que lo ha hecho mal, que es API, ¿de acuerdo? Es esta que tenemos ahora mismo aquí en pantalla. Y luego, pues hay tres que la verdad que lo han hecho, pues eso, entre mal y bien, porque básicamente continúan descansando y continúan esperando su momento para hacer esa rotura, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ir con el primero de ellos, pues eso es lo que comentaba API. La semana pasada ya puse que lo hacía mal, pese a que entendía que podía ser un descanso, pero bueno, esta semana, pues eso, se deja un 7,32, la verdad que de menos a más, entrando mucho volumen para un día y medio menos que ha tenido, por lo tanto, pues bueno, aquí estamos entre dos posibilidades que hayan distribuido un poquito, que se hayan ido sacando beneficios, pese a que es un valor que, bueno, pues la verdad que tiene una es una IPO bastante reciente, tiene poco historial bursátil en este sentido, pero bueno, que se ha ido a testear, perdón, esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? Esta línea de tendencia aquí se haya ido a testear, a barrer y simplemente, pues eso, que esté descansando, que haga en esta zona de aquí, pues una nueva consolidación y como comentaba, que me parecía pues, interesante si rompe los 48,48 con fuerza para ir a buscar inicialmente esta zona de 57,50. ¿De acuerdo? Así que, pese a todo, bueno, pues es un valor que lo ha hecho mal, con una muy buena barrida, eso es cierto.
y que ya digo, puede ser interesante, como he comentado, para mí solamente si rompe esos 48,48. Por lo tanto, si las próximas semanas lo sigue haciendo mal, pues lógicamente saldrá del repaso semanal, ya que pues valores bajistas, valores que lo estén haciendo muy mal, como he comentado, pues no van a salir en el repaso, y entonces pues simplemente estar atentos a esta rotura, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir con otro de esos valores que esta semana, perdón, lo ha hecho mal, se deja un 3,92 y bueno, la semana pasada pues la verdad que lo hacía muy bien, subía la semana pasada un 21%, por lo tanto pues bueno, esta semana esto que he marcado aquí pues es lo que yo consideraría pues ahora mismo una posible bull flag, la bandera, la consolidación, ¿de acuerdo? La caja de Darvas, se le llame más o menos como se le llame, no deja de ser un descanso, no deja de ser una asimilación de esta bueno, tantísima subida que ha tenido, ya que desde este mínimo hasta este máximo hablamos de prácticamente un 40%, por lo tanto pues es una subida bueno, muy interesante. Y ahora mismo, pues esta vela podría indicar descanso, podría indicar pues una zona en la que consolidar, y también podría ser pues una gran subida donde muchos minoristas han comprado persiguiendo el precio, pensando que el valor se va a ir pues bueno hasta el más allá, ¿de acuerdo? Y finalmente vemos esta rotura en esos 65,31, súper interesante, haciéndolo muy bien, con muchísimo volumen. A ver, aquí, esta vela de aquí, pequeñita, pero un volumen bestial. Luego la siguiente, pues haciendo una envolvente, por lo tanto, podría ser interesante. Habría que vigilar inicialmente esos 70, no perder esos 70. Y ahora pues veremos este descanso, cómo evoluciona el volumen, pues vemos que ha ido decayendo, por lo tanto puede ser interesante, simplemente pues un descanso, una consolidación, asimilación, y que los grandes estén comprando a precios más económicos. En diario, pues bueno, si hace un throwback, se vuelve a ir a esa zona de 65,31, pues la verdad se podría intentar una zona de compra, y habría que vigilar pues ahora mismo aproximadamente esos 61, esa media de 40 semanas, ¿de acuerdo? Por aquí, como zona de stop loss, ¿de acuerdo? No dejarla caer mucho más. Sí que es cierto que aquí teníamos este rango lateral pues súper interesante, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues vemos que ha cumplido perfectamente ese objetivo alcista. Y ahora, pues nada, lo que comento, que simplemente puede entrar en una zona de consolidación a nivel de gráfica diaria. Y a nivel de gráfica semanal, pues bueno, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Podría estar consolidando. Por lo tanto, esos 65,31, esos 76,63, pues podría ser una zona muy interesante, ya digo, para consolidación, y a partir de ahí, pues nada, empezar a volver a mirar a esa zona alta nuevamente y a esos máximos históricos que ha dejado esta semana con esta vela, ¿vale? Vamos con otro. Airbnb, pues bueno, a nivel semanal vemos que ha hecho nuevamente máximos históricos, pues un poquito de indecisión, para arriba, para abajo, barriendo acumulación. Veremos finalmente qué es lo que es, y sí que es cierto que aquí tiene una zona muy importante, de un máximo mínimo pues de un 18,50%, con volumen. Así que nada, ahora mismo, perdón, tenemos nuevamente esta zona de 172, muy interesante de compra, y tenemos esta zona de esos 145 también, muy interesante, donde empieza a salir ya esa media de 10 días. Pues esas dos zonas muy interesantes para mí de compra y de venta. Así que nada, sobre todo no intentar comprar en zona media, porque en zona media nunca sabemos hacia dónde puede ir. En cambio, pues si vemos que rompe esa zona alta, pues con volumen, con muchas ganas, pues la verdad que sí que podría darnos pues alguna pista de que el valor tiene ganas de seguir tirando al alza. Lo mismo que si el valor pues lo hace por esta zona baja, si rompe esos 145 con volumen, con mucha fuerza, dejando una vela bueno, pues muy llena, ¿de acuerdo? Muy llena, así, pero bueno, en zona roja, en color rojo, pues entonces habría que vigilar, ya que podría ser pues un síntoma, una señal muy interesante para los bajistas sobre todo, y para ver pues eso, que el valor podría tener más ganas de caer, ¿de acuerdo? Ahora mismo en gráfica diaria, aquí, esos 121, pues sería ese mínimo a vigilar.
Bueno, veremos una hipo muy, pero que muy reciente, por lo tanto, veremos a ver hacia dónde sale. Ya digo, ahora mismo, perdón, 172, zona de posible compra, 145, zona de posible stop loss. Venga, CHCT, si no me equivoco, correcto. También tengo que lo ha hecho mal, pero bueno, vemos en gráfica diaria pues, bueno, esta pedazo de acumulación que lleva de esta consolidación. La verdad que en este sentido, haciéndolo muy pero que muy bien, una grandísima recuperación desde marzo y luego pues una grandísima recuperación a diario, pues bueno, tiene todas estas medias, por eso, estas resistencias en estas medias, por eso yo siempre me fijo mucho más en esa gráfica semanal que ya empieza a dar pues, más pistas quitando mucho, pero que mucho ruido. Y dicho esto, pues bueno, por eso digo, lo hace mal porque aún está ahí peleándose con esa media de 10 semanas, no pierde la media de 30 semanas, por lo tanto tampoco es que lo haya hecho muy mal, si hubiera cerrado por esa media de 30 semanas o en la zona baja, pues sí que ya podría haber sido un muy mal, pero la verdad que está, pues eso, entre ese mal y ese inicio de bien, ya que, pues como digo, con esas medias superiores, la de 10 y la de 20 semanas, pues se está peleando y parece que tiene un poquito de ganas de tirar arriba. Dicho esto, pues nada, poco más que decir, 50,88, se podría intentar una zona muy interesante de compra y aquí, a ver, vamos a mirar, acuerdo, aproximadamente de aquí, pues bueno, cuando quiera hacer la rotura, pues tendríamos una zona súper interesante de objetivo, pues bueno, que nos iríamos a esos 58,10 teóricamente, ¿de acuerdo? Así que ya digo, un valor también que me parece pues muy, pero que muy interesante si rompe los 50,88. Venga, vamos a ir con otro, BAH, otro de esos valores que llevo varias semanas comentando, a ver, perfecto, por esta bull flag, aquí haciéndolo muy bien, bueno, tendríamos un objetivo en esos 100 aproximadamente, pero bueno, la verdad, lo dicho, esta semana consolidando, la verdad que la semana pasada parecía que ya salía de esta consolidación, de esta rotura, hablamos de 3, 6, esta es la séptima semana, bueno, pues ahora mismo lo que comentaba, esos 89,10, zona muy interesante, nueva zona de compra, y bueno, pues aquí la verdad que podríamos ya vigilar esa zona de los 85 aproximadamente, por debajo de esa media de 20 semanas incluso, para colocar el stop loss, ¿de acuerdo? Por lo tanto, otro de esos valores, BAH y CHCT, como siempre, me los apunto nuevamente para luego destacarlos en Twitter, ¿vale? A ver qué interesantes y qué nos dejan esta próxima semana. Pues como este valor, Johnson & Johnson, ¿de acuerdo? Otro valor que la semana pasada parecía que rompía, parecía que rompía con una gran barrida con mucho volumen y esta semana pues nada más lejos de la realidad, se ha quedado ahí también entre mal y bien, descansando sin ningún problema. Bueno, teníamos zona de objetivo ahí a la vista, pero bueno, la verdad que lo que importa ahora mismo, no empezar a mirar hacia objetivos pues que no sabemos si llegarán o no en algún momento, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es muy, pero que muy interesante es ver que si rompe estos 154,40, la verdad es que tiene una pinta muy, pero que muy buena. Por eso comentaba BAH, JNJ, ¿vale? Johnson & Johnson, pues lo dicho, valores que comentaba la semana pasada y que esta semana, pues la verdad que aún se lo están tomando con calma, aún están descansando, así que nada, pues genial porque ha pasado una semana y si no habías visto el repaso semanal de la semana anterior, pues en este repaso semanal vuelve a dar nuevamente una segunda o tercera ya oportunidad para poder entrar en este valor, que eso sí hay que tener en cuenta, es un valor para tener en ese medio plazo, largo plazo, tranquilamente, sin ningún tipo de, de inquietud, ¿vale? Ya que como podemos ver en esa gráfica mensual, por eso salen las líneas que salen en semanal, pues es por esto, ¿de acuerdo? Si rompemos aquí, bueno, pues tenemos una zona de un objetivo en la línea 100, aproximadamente estamos en marzo, pero bueno, febrero aproximadamente esos 180 o así, que sería la zona alta, y vemos que sobre todo en gráfica mensual, pues que tiene una resistencia ahora mismo, 1, 2, 3, prácticamente 4, bueno,
4 toques a esa zona alta, así que nada, si vuelve a romper, si rompe bien, si rompe con ganas, pese a que es un valor, bueno, uno de esos gigantes, pues nada, puede ser una compra, ya digo, para ese medio largo plazo a tener muy, pero que muy en cuenta. Venga, vamos con otro, uno de esos, pues bueno, más volátiles y que puede ser muy interesante también para un largo plazo, para un medio largo plazo, pero que ahora mismo todavía ha de acabar de demostrar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en semanal, pues bueno, todo lo que es subida bursátil desde estos mínimos de marzo. La verdad que llegó a hacer 0,94 en ese cierre, haciendo un mínimo de 0,88. Y la verdad que desde ahí, pues bueno, es una auténtica bestialidad lo que ha hecho este valor. Si vamos aquí, es un 800%, por lo tanto es una auténtica burrada. Pero bueno, dicho esto, la verdad que el valor lo estaba comentando. Aquí teníamos esta zona, 4, no, negativo. De acuerdo, a partir de estos 5 y algo ya empezaba a ser pues un poquito interesante este valor. Luego en los 6,08 creo que es donde yo empezaba a comentar que si rompía esta zona de 6,08 podía ser muy interesante. Bueno, máximos prácticamente eso, las 52 semanas, que es lo que también me gusta bastante. Valores que, pues bueno, encuentren su timing, encuentren su momento y a partir de ahí, pues bueno, que lo empiecen a hacer muy pero que muy bien. Como comentaba, pues bueno, la verdad que tenemos este rango lateral, esta bull flag, pero bueno, con esta flag pues cada vez haciendo sus máximos y ahora pues lleva un par de semanas descansando. Nada malo, nada negativo, incluso podríamos coger esos 8,60 como zona de máximos, zona de compra, por lo tanto, en función un poquito de ese perfil de inversor, pues entre esos 8,03 y 8,60 se podría intentar una compra y yo sí que vigilaría bueno, pues aquí un par o tres de cositas, porque tendríamos que vigilar pues esta vela de aquí, ¿de acuerdo? Que es una vela que marca pues nada, muchísimo volumen, muchísima compra, a la vez también muchísima venta, ya que incluso cerró con ese menos 1,12. ¿De acuerdo? No llegó a hacer envolvente, pero la verdad que este mínimo pues debería ser muy interesante en esos 6,37. Luego pues también podríamos tener otro mínimo un poquito por encima que podrían ser estos máximos con estas 2 semanas consecutivas sin poder romper, 6,55 y luego ya, pues bueno, alguien que quiera dejar muchísimo margen, pues en función de ese riesgo, pues estos 5,89 sería otra posibilidad. Yo la verdad que hoy por hoy, perdón, que se me ha ido, la descarto, esa posibilidad de poner un stop en 5 y pico, para mí es exagerado en este valor y sí que es cierto que pues bueno, con los mínimos de la semana anterior, ese cierre justo en esta base del canal, pues debería recuperar dicho canal y podríamos empezar a aspirar a esos 8,60. Pero como digo, en torno incluso con los máximos de la semana pasada, ¿vale? O 7,95 aproximadamente, pues a partir de ahí, sabiendo que es un valor muy volátil y que lleva muchísimas subidas de mínimos de marzo, pues bueno, se podría empezar a tener en cuenta y a tomar un poquito de posición en dicho valor, bueno, la verdad que para mirar en ese medio largo plazo, ¿vale? Venga, vamos a ir con otro, que si no, aquí, LA, venga, SR. Perfecto, ¿vale? Vamos con este valor y más de lo mismo, tengo que lo ha hecho entre mal y bien, pues eso, porque está aquí, bueno, poquito volumen, se queda en nada, se deja un 2,45, a tener en cuenta, la verdad que sí, con esta envolvente, pues aquí lo tenemos muy claro, compra en 36,67, zona de stop, pues bueno, se podría considerar por esos 32,50 aproximadamente, entonces la verdad que es un valor que parece muy interesante, tiene un objetivo al alza por esta bull flag también pues muy interesante, llegando pues, bueno, aproximadamente sería en esta zona de los 43, así que nada, si rompe esa zona de 36, pues otro valor que se puede tener, bueno, la verdad que muy pero que muy en cuenta, como comentaba la semana pasada, para realizar una posible buena inversión en él, ¿vale? Venga, vamos a ir ahora con otro DKNG. Venga, vamos con él, que aquí también, a ver, está de aquí, no sé dónde me ha salido ahora, pero bueno, ningún problema.
Lo quitamos rápidamente, perfecto. Pues bueno, aquí vemos 55.70, pues zona que ya he intentado romper en una ocasión y que no ha podido. Por lo tanto, esta semana también entre mal y bien, descanso, poco volumen. Bueno, la verdad que en general poquito movimiento, pero sí que es cierto pues que si vuelve a romper esos 55,70, pues puede ser otra idea de inversión muy, pero que muy interesante. Y aquí podríamos vigilar, esta semana se ha dejado un 3,32, ¿de acuerdo? A ver, perdón. Vale, 3,32 y pues eso, puede ser muy interesante los 55,70 y los 45 aproximadamente, 46, ¿vale? 45,99, 46, pues podría ser zona muy interesante de stop loss. Así que otro valor, ya digo, a tener muy en cuenta. Venga, vamos a ir con el primer valor que lo ha hecho bien, que sería TME, sube un 1,34 y bueno, pues básicamente ha hecho lo que otros muchos valores, que ha sido esa zona de descanso, pero bueno, cerrando en verde, cerrando con ese 1 más 34, por lo tanto, pues bueno, en esa es la pequeña diferencia con respecto a CHCT, a BA, JNJ, de acuerdo, a LASR, pues eso, la diferencia es que ha hecho igual, ha descansado, se ha quedado ahí sin hacer mucho más, pero al final ha cerrado en positivo, por lo tanto, pues por eso lo ha hecho bien. Oportunidad 19.62, zona de máximos, para irse a buscar los máximos históricos que serían los 19.97. Por lo tanto, entre esos dos puntos podríamos tener una zona muy clara de compra. Objetivo, pues bueno, la verdad que si en esta zona de aquí hace un rango lateral, pues podríamos tener una bull flag muy interesante, podríamos tener eso, el lateral con algún doble suelo o triple y a partir de ahí pues empezar a mirar más a zona alta. De momento, con lo que hay para mí en semanal, pues si rompe 19.62 con ganas, 19.97, pues bueno, entraríamos en subida libre, por lo tanto, poquito más habría que hacer con el valor. Así que, dicho esto, pues muy interesante y a vigilar, pues la verdad que esa anterior resistencia, que ahora sería soporte, esos 17.97. Venga, vamos a ir con otro MTD. Venga, otro valor, en este caso también más 0,47, bueno, pues más de lo mismo. Hay un poquito de descanso, de acuerdo en el valor, aquí sí que tendríamos esta bull flag con este triángulo, de acuerdo con esta cuña aquí, y a partir de ahí, pues bueno, veremos si finalmente acaba de romper con fuerza. En este caso, pues por esta rotura de la línea de tendencia, a ver, perdón, que voy a marcar esta zona de aquí aproximadamente, de acuerdo, vamos a quitar esta línea de aquí y en este caso, rompiendo esta línea de tendencia, a ver, que la vamos a poner, pues por ejemplo, a ver qué color de este verde con un estilo continuo, la vamos a marcar bien con un buen ancho, de acuerdo, pues vemos que en este caso sí, bueno, tiene esa zona de esos 1140 y la verdad que a partir de ahí podría ser muy interesante, como ya comentaba la semana pasada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues ahí tenemos una zona y en este caso, pues bueno, la verdad que esta medida de 10 semanas se rompe con fuerza, vemos que desde junio lo ha hecho muy muy bien, así que a tener en cuenta esa media de 10 semanas y si no incluso pues esta media de 20 semanas para poder tener esa zona de stop loss, ¿vale? MTD, otro valor que obviamente la verdad que me lo voy a apuntar porque tiene una pinta pues muy, pero que muy interesante. Uy, venga, vamos con otro que la verdad que está pues nada, súper cotizado por Twitter, todo el mundo habla de este valor y bueno, la verdad que lleva varias semanas intentando romper esos 29,96, no ha acabado de hacerlo pues nada, del todo bien con esta vela, bueno, con esta grandísima mecha, con bueno, esta lucha entre bajistas y alcistas que ganaron los bajistas, pues donde tenemos muy clara pues otra zona de compra en esos 32,51 y ahora mismo pues en torno a esos 30 se podría intentar una zona de compra para aquellos inversores que les guste un poquito más el riesgo, ¿de acuerdo? Y ver lo que hace. Luego ya pues podríamos ver esa zona de stop loss en torno a esos 28 o si no ya pues en torno a esos 25,67. La verdad que, bueno, igual que hizo aquí,
subiendo un 25%, pues para mí sería lo idílico, sería lo genial, sería bueno, lo mejor que podría hacer este valor, una rotura, pues eso, con un 10, 15, 20% de subida en esta rotura. A partir de ahí, pues nada, un valor que ya digo, me podría parecer bastante interesante, una IPO muy reciente, y si el mercado continúa con esa tendencia generalizada, pues la verdad que se puede intentar una compra, como ya he dicho, pues con esas zonas a la zona baja de stop loss. Venga, AJG, un valor que también he ido comentando durante varias semanas en esta consolidación y bueno, finalmente rompía y ahora pues lo que ha hecho es más de lo mismo. Esta semana se deja un 1,52, pero bueno, ya vemos que se ha quedado ahí, se ha quedado en medio, se ha quedado pues bastante tranquilo el valor y ahora pues nada, a ver si continúa esta tendencia, a ver si continúa haciéndolo igual de bien y tendríamos que tener en cuenta pues que puede dar nueva oportunidad de compra en torno a esos 129,12 y el stop pues ya lo podríamos barajar entre esos máximos anteriores, ahora soporte 118,39 y esa línea de esa media, perdón, de 10 semanas pues en torno ya a esos 115 aproximadamente. La verdad que este comportamiento que ha hecho me parece un comportamiento muy sano, muy interesante y que para aquellos que no hayan entrado en una primera rotura pues puede volver a ser opportunity en esa segunda rotura. Venga, vamos a ir con otro valor, SHC, a ver qué se cuenta, Sotera Health. Pues nada, pues Sotera está ahí peleándose con esa línea de tendencia, es una IPO también como vemos súper reciente, con muy poquito historial y nada, pues lleva dos semanas consecutivas intentando romper, no lo ha conseguido, por lo tanto, pues bueno, la verdad que demuestra que tiene una zona en esos 27,60 aproximadamente de resistencia, con un primer objetivo, una primera zona posible de llegada de $29 y también pues debe acabar de romper esta línea de tendencia que estaríamos hablando de esos 27,01, a ver, 27,01 y cerró en 26,94, por lo tanto más de lo mismo, si esos 27,01 los rompe puede ser muy interesante. Incluso podríamos vigilar luego ya esa zona de 24,56 como zona de stop loss. Por lo tanto, otro valor que, bueno, pues con diversas oportunidades, zonas de compra, ya digo, prácticamente los máximos de las dos anteriores semanas, la línea de tendencia o los máximos históricos, pues es un valor que da mucho juego y da mucha oportunidad de entrar en él. Venga, vamos con otro, MRVL, Marvel Technology. Bueno, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí también comentaba la semana pasada que a veces pedir rally pues puede ser un poquito ya abusivo. Hablamos de un valor que desde marzo se ha marcado prácticamente un 200%. Si vamos a los máximos de esta semana, 191%. Por lo tanto, pues nada, ahora prácticamente están descansando y tiene una zona, a ver que nos vamos a ir de aquí. Vale. Tiene esta zona que puede ser muy interesante, 48,35 como zona de compra nuevamente y bueno, la verdad que viendo esta zona de soporte en este caso, esos 41,27 pues podría ser esa zona de stop loss en esa media 41,05, 06, esa media de 20 semanas. Por lo tanto, otra zona, otro valor, otra idea de inversión que puede ser muy interesante. Luego ya, lo dicho, hay que acabar de ver, pues eso, o el sector, o bueno, el tipo de valor que es, si se prefiere operar en IPOs, si se prefiere operar en valores más longevos, bueno, pues lo que digo, ¿de acuerdo? En las ideas de inversión, pues hay valores de todas las clases para que así se pueda escoger. Venga, vamos allá. Sono, otro valor que en este caso tengo que lo ha hecho bien, 0,41 arriba, por lo tanto, bueno, pues nada, ha vuelto a hacer máximo histórico, ha tirado un poquito a la baja y ahora, pues lo dicho, podría estar en una zona de consolidación nuevamente entre esos 23 aproximadamente y luego ya iríamos a esa zona de 25, 30. ¿Vale? Por redondear un poquito, por lo tanto, bueno, pues si el valor quiere descansar, perfecto. Con la vela de esta semana, pues aún se podría intentar una zona de compra en esos 25,40, ¿vale? En estos máximos históricos, por esta vela que hay un poquito de, bueno, que hay rechazo en la ruptura nuevamente, que los bajistas ganan, pero que
podría entrar en una consolidación, por lo tanto, ya digo, 25-40, muy buena zona de compra, y luego ya habría que vigilar esos 23-28 como zona de stop loss, y si alguien quiere dejar pues más margen, porque su forma de operar, pues ya iríamos a esos 20,56 aproximadamente, esa zona de ese mínimo que hizo esta semana, como otra posible zona de stop loss. Tanto Sono, otro valor que podría ser pues bastante interesante. Venga, vamos con otro, Twitter, perfecto. Pues bueno, Twitter, más de lo mismo esta semana, menos 3,29, pero un poquito de descanso que se ha dejado, así que nada, lo dicho, valor a tener bastante en cuenta, que no ha parado, de acuerdo, desde el mínimo de marzo, hizo aquí 164 y esta semana, vale, pues prácticamente un 180% desde marzo. Así que otro valor que lo ha hecho muy, pero que muy bien, que ha tenido pues estos dos sustos donde ha habido bastante barrida, por lo tanto, pues vamos a mirar, aquí no sé dónde tengo los puntos, punto 1, aquí, punto 2, perfecto, ¿de acuerdo? Pues aquí bueno, veremos si vuelve a hacer otra bajada, otra caída a esta zona de, en este caso aproximadamente 48,35, donde podría ser una zona interesante de compra para aquellos que operéis buscando compras en soportes aproximadamente, pero yo si no para mí, pues ahora ya habría que esperar a estos 56 nuevamente, que los rompiera esta semana con fuerza, vigilando esta zona de 53, y a partir de ahí, bueno, yo la verdad que el stop loss lo veo un poquito más serio en esos 47,80 aproximadamente, pero puede ser una idea muy interesante teniendo en cuenta que el valor se puede ir a buscar esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? Aproximadamente esos 46 para redondear. Así que nada, otro valor que lo puede estar haciendo muy, pero que muy bien. Como este, ACEC, ¿de acuerdo? ACEC, pues bueno, comentaba la semana pasada, me lo pusieron la semana pasada para echarle un vistazo y bueno, la verdad que tenía aquí esta zona de 38,88, perdón, zona muy interesante de compra, pero ahora mismo, después de lo que ha hecho esta semana, la verdad que la zona súper interesante se pone aquí, en esos 39,54, donde, pues bueno, la semana pasada es donde dejó, para aquellos que ya no estén dentro del valor, lógicamente, pues donde dejó la semana pasada una muy buena zona, una gran resistencia, y eso sí, primer posible objetivo, pues nos iríamos a estos máximos históricos, 42,16, y después de esos 42,16, pues ya nos iríamos a ese objetivo por esta zona lateral de aquí, con este múltiple prácticamente toque a este soporte, y entonces pues eso, y nos iríamos ya a esta zona alta por rotura de esta zona lateral. Así que otro valor, la verdad que puede llegar a hacerlo muy, pero que muy bien. Veremos si finalmente el mercado pues tiene fuerza y bueno, pues tiene continuidad en la subida incansable, imparable, que lleva haciendo, ya digo, desde marzo, ¿vale? Desde marzo, perdón. Aquí vemos también este valor, Anaplan, que estábamos con un más 180 desde este anterior máximo. Si nos vamos a este máximo, pues 186% de subida desde, ¿vale? Desde los mínimos, en este caso, de marzo, de mediados de marzo. Por lo tanto, ese 186%, bueno, pues exigirle un rally, pues lo veo un poquito, ya digo, exagerado, pero sí que es cierto pues, que el valor lo está haciendo muy bien. Hizo aquí, pues, esto, una zona de consolidación muy interesante, que cuando rompió, pues bueno, marcaba también esta zona de objetivo, a ver, aproximadamente, ¿de acuerdo? Esta zona de objetivo, veremos si finalmente la cumple, y luego pues más de lo mismo, también tenía esta zona de bull flag, ¿de acuerdo? Con este mástil, aquí súper interesante, y luego pues toda esta consolidación. Por lo tanto, otro valor que me parece muy interesante, está justo, ahí en esa zona de posible compra, en torno a esos 73,05, por lo tanto, pues bueno, para aquellos inversores que no hayan entrado en el valor,
73,05 puede ser muy interesante, y aquí ya pues también nos podríamos ir a esta media de 10 semanas, o si no incluso a esta zona mínima de 66,57, que bueno, lo dicho, 66,57, 66,51, bueno, pues prácticamente la verdad que es la zona súper interesante, y que parece, he dicho 66,57 y 65,61, perdón, ¿vale? La media de 10 semanas, por lo tanto, bueno, incluso se podría dejar ese margen desde el mínimo hasta la media de 10 semanas, colocando el stop, pues lo dicho, en esta media roja, ¿vale? Por lo tanto, podría ser, ya digo, muy interesante tras una gran subida, consolidación, y ahora pues eso, subida, consolidación, y nada, de momento esta semana no han acabado de dejar que el valor continúe tirando, pues eso, con muchas ganas y con con mucha fuerza, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir con otro de esos valores que poquito he oído ya hablar en Twitter de él, y que comentaba la semana pasada que si rompía esta zona de esos 105,25 se ponía muy interesante para ir a buscar los máximos históricos, y bueno, pues de momento así lo ha hecho. Ha roto esta semana 4,36 arriba, y ya digo que la verdad me parece muy interesante. Bueno, tiene aquí un pedazo de triángulo que ha ido haciendo desde este mínimo, ¿vale? Máximo, lateral, otro máximo, otra consolidación. Por lo tanto, bueno, la verdad que está haciéndolo muy, pero que muy bien. El valor subiendo, pues como suben los valores, haciendo ese zigzag, y puede ser muy, pero que muy interesante. Así que nada, ahora ya en este valor hay que esperar esos 113,41 para poder tomar alguna posición. Venga, vamos a ir con otro. Es un Nova. Aquí, perfecto. Pues bueno, en este caso también, bueno, Plan ya era uno de esos valores que lo había hecho muy bien. El otro valor era Fox, ¿vale? Ahora es Nova, y luego quedarían dos más que ahora veremos. Pues nada, Nova lo ha hecho muy bien porque esta semana, pues bueno, sube un 8,15, con una variación de máximo a mínimo de un 19,50%. Aquí tenemos los 46, cierran 45,80, bueno, prácticamente cierran máximos históricos. Y lo que sí que me parece muy interesante, pues porque sí, pues en torno a esos 45, 80, 46, ¿de acuerdo? Que nos da esos 20 céntimos de margen para entrar en el valor. Se podría intentar, pues es una zona de compra, tomar una posición en dicho valor. Pues tenemos muy clara esta media de 10 semanas, en este caso, esos 36, 33 aproximadamente, como zona de stop loss, ¿de acuerdo? Por eso quería comentar dicho valor, porque me parece muy interesante la zona de compra, que me lo marco, y también muy interesante, muy clara, esta zona de stop loss con esta media de 10 semanas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir con otro, es CSIQ, no, CS, correcto, lo he puesto mal, CSIQ, pues otro valor del sector energías limpias, pues bueno, vemos que está el valor a tope, haciéndolo muy pero que muy bien. Tenía esta línea de tendencia, a ver, aquí, y ahora donde tengo el otro punto, si no me desaparece, perfecto, ¿de acuerdo? Pues aquí lo tenemos perfectamente, sino incluso nos podemos ir hasta estos mínimos de marzo, con muy poquita rotura por aquí, y ahora pues eso, tras apoyarse en esta zona de aquí, la verdad que apoyarse en esta zona de aquí, pues la verdad que lo ha hecho muy, pero que muy bien, porque ha roto esta semana con una fuerza de un 27 de máximo a mínimo y de un 17% de cierre en positivo. Dicho esto, pues estamos como en algún que otro valor, ¿de acuerdo? En algún que otro valor, aquí por ejemplo, tendríamos esta zona de aquí con este canal alcista que está dibujando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada vez a priori la subida y la bajada van a ser más distanciadas, pero bueno, de momento lo está haciendo muy bien. Y lo que comentaba, que si rompe ahora, perdón, esta zona de máximos nuevamente 56.35, podríamos tener una zona de acuerdo de objetivo en torno a esos 66 aproximadamente. Por lo tanto, pues nada, una zona muy interesante de compra, y también lo bueno del valor es que nos deja una zona muy interesante de venta, que podríamos estar en torno a esos 45,70, que es pues,
la anterior resistencia y ahora pues debería ser un gran soporte. También hay que tener en cuenta que la media de 10 semanas cuando consolida, cuando hace pues alguna zona lateral, la tiene muy en cuenta ya que la retestea bastantes veces, por lo tanto siempre hay que tener esa posibilidad y esa zona ahí en torno a esos 41-42 pues también a tener muy en cuenta y muy interesante. Por lo tanto, valor que comentaba la semana pasada y que lo ha hecho requete bien, dando pues eso, un gran punto de compra. Y ahora mismo nos vamos a ir con esta otra hipo, también súper reciente, ahí, y me parecía también interesante porque podemos coger desde estos mínimos, de acuerdo, haciendo una línea de tendencia con estos dos mínimos ascendentes, me parece muy interesante, y por otro lado, pues podríamos tener que ya nos ha marcado dos máximos también ascendentes. Dicho esto, pues bueno, habrá que ver finalmente el valor hacia dónde tira ahora, si continúa subiendo o continúa en la zona baja, y en gráfica diaria sí que es cierto que, ¿vale? Vemos un poquito más toda esa volatilidad. Perdón, ups, que la lío. A ver, vamos a empezar a quitar cositas. Vamos a empezar a quitar, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que aquí tenemos, pues eso, esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? En gráfica diaria, que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Y aquí la que teníamos, pues eso, con anterioridad, que incluso podríamos, a ver, punto 2, aquí, ¿de acuerdo? La podríamos ajustar un poquito más y podríamos tener en gráfico diario, ya que lleva muy pocos días en el parque, pues se podría ajustar un poquito más en diario esa... este canal alcista, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una bajada, o sea, la primera, bueno, primero de todo la subida inicial, donde sale a cotizar el valor, luego tenemos aquí pues esta otra gran subida, ¿de acuerdo? Y ahora pues entraríamos en esta posible nueva bajada. Así que, bueno, finalmente veremos el valor hacia dónde tira. Lo que sí que parece bastante clara, pues que aquí tenemos una zona muy interesante de compra con esos 179 a vigilar. Y luego, la verdad que en la zona del stop loss, si nos vamos a este anterior máximo, esta anterior resistencia, ahora soporte, 133, y si vamos a esta media de 10 días, la verdad que 135,29. Incluso si nos vamos a esta línea, pues iríamos a esos 142. Yo prácticamente sería por lo que más optaría, ya que es un valor que puede llegar a ser muy volátil en esta reciente salida a bolsa. Así que ahora, pues ya digo, esperar esos 179 como primera oportunidad de compra, y luego, si no, incluso también, tendríamos el mínimo de la envolvente 151,60, ¿de acuerdo? Incluso se podría hacer también la compra en torno a esos 184, que sería la envolvente, que es la que marcaría en gráfica diaria, ¿de acuerdo? El máximo 184, 151,60 el mínimo, por lo tanto, zona de compra y zona de stop loss para no hacer ninguna cosa rara. Serían las zonas más importantes, con esos 179, pues bueno, para aquellos inversores que quieran ser pues un poquito más arriesgados en este sentido, ¿de acuerdo? Así que nada, 27 valores, más esos 4 iniciales que he comentado en el repaso semanal. La verdad que me parece que hay bastantes ideas interesantes: API, CHCT, BH, JNJ, LASR, DKNG, MTD, Sono, Nova. Por lo tanto, incluso ahí, que es una hipo súper reciente, puede ser interesante también. Ya digo, me parece que ha sido un repaso con algún valor menos de los habituales, pero bueno, también estamos en plenas fiestas y que pueden, pues muchos de ellos, hacerlo muy bien, sobre todo si el mercado continúa haciéndolo pues tan bien, lo que sería pues eso, estos tres índices, y bueno, y el mercado acompaña. Veremos cómo queda el tema de las vacunas, veremos cómo queda el tema en China, y así que nada, estaremos atentos, y en el próximo repaso semanal pues veremos a ver esas noticias más destacadas.
Y nada, ahora sí, que acabéis de pasar pues un gran fin de semana, sobre todo ya mañana, este paso será mañana domingo. Y, y nada, cualquier cosa, cualquier duda de suscripción, de valores, de bueno, cualquier cosita que creáis, pues nada, me lo dejáis en comentarios y yo encantado de poder atenderos, responderos y sobre todo pues eso, de poder seguir ayudando pues a esta comunidad inversora. ¿De acuerdo? Nada, que vaya muy bien y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.